Mi nombre es Mauricio Godoy. Yo soy alumno de Comunica, primera promoción. Es decir, entré en el 98 a la facultad. Bueno, después de hacer un pequeño tour por varias otras especialidades, ¿no? Es decir, yo entré en el 93 más o menos, ingeniería electrónica, 2 años estudio generales ciencias. Claro, no pasé de estudio generales ciencias, me pasé a estudios generales letras. Primero historia, de ahí dije, no, psicología me gusta más. Entré a psicología, saben que para entrar a psicología hay que dar un examen, ¿no? Claro, obviamente no lo pasé. Bueno, pero cuando me estaban tomando el examen, me hicieron una pregunta clave, ¿no? Me dijeron, ¿por qué quieres estudiar psicología? Yo le dije, porque yo quiero entender la mente de las personas, cómo funciona el ser humano, para cuando yo construyo un guión, poder darle profundidad a mi personaje. Entonces me dijeron, ¿qué es acá? Tienes que estudiar comunicaciones, pues, ¿no? Para hacer ficción. Entonces dije, ¿verdad? Entonces ahí como que me iluminé, dije, ¿verdad? Comunicaciones. Entonces justo abría por primera vez la facultad, año 98. Pero claro, yo reconozco, así, reunión de adictos, yo soy adicto al cine, ¿no? Es decir, yo trato de ver una película todos los días. Si un día no veo una, pues otro día veo dos, ¿no? Para mantener el promedio en el año. Claro, a veces son cortos, tampoco es que, bueno. Entonces dije, no, pues yo no me voy a meter a estudiar audiovisual porque más o menos veo bastantes películas, tengo una noción de uso del lenguaje, quizás no consciente, pero más o menos conozco el lenguaje y entiendo, pues, ¿no? Yo siento lo que me falta una vez más es trabajar con actores. Me parece muy difícil la interacción, lograr que ese personaje saque la esencia, ¿no? Complicado. Me meto a artes escénicas. Entonces me metí a artes escénicas primero. Estuve un año en artes escénicas. Y en verdad fue súper bacán, porque yo considero que fue donde tuve quizás a los mejores profesores, ¿no? Los que me influenciaron más y de los que por más que no iban directamente a mi especialidad, me dieron un bagaje que después me ha servido para aproximarme desde otras miradas, ¿no? Porque al final todo va sumando. Es decir, si nosotros llevamos cursos en psico, en sociología, en antropología, ¿no? Todo va sumando y nos va dando, como decía mi profesor de documental, nos va llenando la mochila documental, ¿no? Cada uno de nosotros lleva una mochila de conocimientos y cada cosa que vayamos aprendiendo la vamos tirando ahí, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentemos a algo, vamos a poder usar las herramientas que hemos estado construyendo y poniendo en esa mochila, ¿no? Entonces es bacán. Entonces estuve un año en artes escénicas y mientras, claro, yo tenía que llevar actuación 1 y actuación 2 y tenía que hacer escenas y mover y actuar y aprenderme un guión, que nunca me aprendía los guiones, mis compañeros de audiovisuales estaban agarrando la cámara, haciendo videitos y no sé qué, dije, no, pues ya me paso. Entonces me pasé a comunicaciones, audiovisual. Con esta idea de la ficción, es decir, yo quería hacer ficción de todas maneras. Y llevé el curso de documental. En esa época el curso documental lo dictaba José Balado, que yo creo que es un personaje súper importante en el devenir del documental en los últimos años, porque él enseñó aquí y enseñó en la Universidad de Lima, y muchos de los jóvenes que estudiaron con él al final se han acabado dedicando al documental de una manera u otra. Entonces creo que su presencia es muy valiosa en la historia, en la formación de estos últimos 15 años en el documental, que es de lo que hablo en mi tesis, ¿no? Bueno, llevo el curso documental, bacán, es una nueva manera de ver la audiovisual, una nueva manera de expresarse, una herramienta más. Es decir, si yo quiero contar una historia, pues o quiero expresar algo, pues claro, puedo escribirla, puedo escribir un cuento, una novela, puedo pintar un cuadro, puede ser una ficción, puede ser una animación, puede ser un documental. Una herramienta más que conocía, ¿no? Por eso me parece importante que pasar por la experiencia, porque es una herramienta más. Pero igual yo quería hacer ficción. Entonces ahí vamos a llegar a mi primera... Claro, este es mi, no sé si se ve, ¿podrías apagar un poquito la luz para que se vea? Claro, por eso van a ver que mis primeros planes de tesis, bueno, los 2 primeros todavía eran de ficción, ¿no? Después ahora llegamos a... Este es mi proceso para llegar al libro, ojo. No es que mágicamente llegué, ya tenía claro mi proyecto y... No. Es decir, me costó desde el 2000 que egresé hasta el 2013 que ha salido publicado ahora el libro, un camino largo, ¿no? Un camino largo y trabajoso.
De ahí seguimos con eso, continúo con lo del documental. Como les digo, yo quería aproximarme a la ficción, pero digamos que ahora hay un mercado más interesante, ¿no? Ahora se están comenzando a estrenar varias películas de ficción. Ahorita en cartelera hay una de un exalumno de acá, Eduardo Mendoza, de la segunda promoción. Este jueves se estrenan otra de otro exalumno de acá, de Gonzalo Benavente, Rock and Roll 68, ¿no? Entonces, miren que a pesar de no ser una facultad que apunta a un lado cinematográfico, los mismos jóvenes, en base a esa formación, ese bagaje que van sumando, no solamente lo que les dan acá, sino que ustedes también vayan sumando de otros lados, complementa su formación profesional y les permite aproximarse a otras áreas, ¿no? Y en ese proceso, en esos primeros años, yo acabé el 2000 con esta idea de hacer documental y decía yo, perdón, ficción, pero claro, yo no soy muy bueno escribiendo historias originales, ¿no? Entonces decía yo, claro, entonces voy a adaptar algo, claro, voy a adaptar algo. Entonces yo quería hacer una ficción adaptando algo y encontré un cuento. Y dije, ya, como tengo que hacer una tesis y quiero hacer una ficción, entonces voy a juntarlas, gran idea, voy a juntar las dos. Entonces voy a usar como excusa la tesis para aprender a adaptar una novela. Entonces, en vez de simplificar las cosas, las complicaba el doble, porque son cosas completamente diferentes. Una es su tesis y otra cosa es si ustedes quieren hacer una película, lo que quieran hacer. Entonces yo en verdad era una excusa, y está mal. Después en el proceso me di cuenta, ¿no? Porque me estoy poniendo más trabas, me estoy complejizando, y al final no hice ninguna de las dos, ¿no? Después hubo un segundo intento por abordar la ficción, ¿no? Un poco ya con un perfil más social, quizás ya a partir de la influencia en el documental, porque comencé a trabajar en varios documentales como camarógrafo. Siempre me gustó hacer cámara, entonces amigas me llamaban, oye, vámonos a San Pedro de Casta, Marcahuasi, a hacer un documental, vamos a hacer un documental sobre las combis. Yo iba, hacía cámara, ¿no? Entonces este perfil social más la formación que fui llevando fue sumando, y después entonces me comencé a cuestionar la verosimilitud en la representación de los peruanos en las películas de ficción. Es decir, no sé si han visto Django, pero Django representa a un migrante, limeño, delincuente, ¿no? De un estrato social medio bajo, con rasgos andinos, y el personaje principal es Giovanni Sixia, ¿no? Que es más blancón, de ojos verdes, ¿no? Entonces, que le pinten la cara a Giovanni Sixia para parecer más andino, decía yo, esto es como Griffith en 1915, no se han visto El nacimiento de una nación, en donde le embetunaban la cara a los actores blancos para que hicieran de afroamericanos, ¿no? Entonces decía yo, claro, acá hay un racismo detrás. Entonces comencé a complejizar el tema y me comenzaba a meter en temas de sociología, de antropología, y claro, me estaba yendo otra vez de la esencia del proceso, ¿no? de la tesis, que es más enfocada en las comunicaciones. Claro, fue súper enriquecedor porque conocí a una investigadora que tenía un trabajo espectacular en donde, que todavía, después quise hacer un documental sobre eso, ¿no? Había ido a dos espacios, a dos centros de fotografía, uno en San Juan del Lurigancho y otro en San Isidro. Y le habían regalado los fotos carnet que sobraban, porque hay gente que no recoge y ya recogió las fotos carnet. Entonces hizo una especie de álbum y salió a la calle con ese álbum. Y hacía que la gente reconociera quiénes eran los más bonitos y quiénes eran los más feos. Entonces, me decía ella que los más bonitos eran los más blanquitos, ¿no? Y los más feitos, ¿no? Eran los menos blanquitos. Y de ahí seguía el siguiente paso. Entonces decía, vamos a hacerle una biografía a cada personaje. ¿Cómo es el hombre más feo? Entonces el hombre más feo, se inventaban nombres, me acuerdo uno, se llamaba Jonathan Quispe Mamani, ¿no? No había terminado el colegio, escuchaba salsa, había estado en la cárcel, no tenía ningún hobby, ¿no? La más bonita, ¿no? María del Carpio Miro Quesada del Valle, ¿no? Estudiaba ballet, hablaba 4 idiomas, ¿no? Entonces, claro, los prejuicios que hay, ¿no? Los prejuicios que hay al enfrentarnos a una realidad que no conocemos. No, a ese sitio no voy porque me va a pasar algo. Si no has ido nunca, ¿cómo sabes que te va a pasar algo? No, me lo contaron. Bueno, a esa persona quizás le pasó algo, quizás también se lo contaron, pero si nosotros no vamos, ¿cómo conocemos? Bueno,
súper interesante, pero otra vez nada que ver con mi tema, ¿no? Otra vez se quedó en plan de tesis, que eso que llegas, lo presentas en ese parte y nunca más aparece, ¿no? Ok. En un momento cada vez me fui decantando más por lo audiovisual, por el documental, ¿no? Y surgió la posibilidad de irme a estudiar afuera, una maestría en Barcelona de documental. Y justo una amiga mía había hecho su tesis y se fue habiéndole hecho la tesis. Entonces dije yo, pues si yo me quiero ir a Barcelona, ¿cómo me voy a ver sin haber cerrado este círculo, ¿no? En mi parte en la facultad. Entonces dije, voy a hacer mi tesis. Ya, ok. Y como ya estaba dedicado, ahora ya metido más en lo que era documental, dije, ya, voy a hacerlo ahora sí sobre documental. Pero una vez más, en vez de hacer algo específico, ¡buah! No, todo lo grande, ¿no? Entonces le puse el resurgimiento del cine documental limeño en los últimos años gracias a la tecnología digital, factores permitieron dicho boom. Entonces lo que yo quería hacer era, a partir del 2000, 99, en general en el mundo hay un resurgimiento del documental, por diferentes motivos, ¿no? Uno es, por ejemplo, los avances tecnológicos, ¿no? Que democratizan los medios, ¿no? Es decir, antes decíamos, para hacer una película en 35 milímetros, pues claro, ¿quién de acá tendría una cámara en 35 milímetros? Ahora si les digo, ¿quién de acá tiene una cámara? Pues más de la mitad, por si no casi todos, me van a decir, sí, al menos en el celular tienes una cámara. Y con una cámara en el celular ya puedes hacer un documental. En verdad puedes hacer una película, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Ya tenemos esas herramientas. Entonces una democratización de los medios permite que más gente acceda y eso ha generado que haya más producciones. Entonces dije, ok, me voy a centrar en eso. Entonces comencé a investigar, comencé a ver. Y claro, me choqué con la pared porque comencé a buscar bibliografía, ¿no? Saben que tienen que buscar bibliografía para hacer la tesis, ¿no? Ya. Comencé a buscar bibliografía y claro, a ver, los invito a que busquen publicaciones en donde se mencione documental, ¿no? Publicaciones previas al año 2005. Es decir, son muy pocos los libros en general que hay escritos sobre cine, ¿no? Ricardo Bedoya quizás es el que tiene más libros sobre el cine peruano. Isaac León Frías tiene más sobre el cine latinoamericano, cine mundial. Emilio Bustamante tiene artículos, ¿no? Hay revistas, la revista que sacó la facultad, ¿no? Tren de Sombras, la revista emblemática de la que sacó Isaac León Frías, Hablemos de Cine, que duró de los años 60 hasta los años 80, La Gran Ilusión, que sacó la Universidad de Lima, ahora tienen otra, la Universidad de Lima, no me acuerdo el nombre, Godard también, pero ya, ok, son revistas, algún artículo por ahí perdido, algún capítulo especial quizás dedicado al documental, pero un libro sobre el documental no existía, un registro de quiénes son los realizadores, un acceso a esas películas, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo iba a darle un marco a mi tesis para hablar de lo de ahora si lo de antes no existía, no había nada? Es decir, era comenzar a escarbar en algo, ¿no? Ya casi como arqueólogo audiovisual, ¿no? Para saber qué existía. Sobre todo cuando uno va y habla con los directores de sus, ¿no? Decirle, por ejemplo, con Nora Disco o José Antonio Portugal, que son realizadores de los años 70, y le dices, oye, me gustaría ver una copia de tu película, y dices, no tengo. ¿Y dónde hay? No sé. ¿Qué hago? Es decir, ¿cómo investigo si no tengo de dónde investigar? Entonces fue, pum, chocarme con eso, ¿no? Claro, sobre esto además dije, no, esto yo lo hago en 5 meses, ya está. Entonces yo me iba en octubre, la comencé a hacer, digamos, en enero, dije, no, claro, la termino, ya está. Pero claro, la presenté, de ahí me choqué con todo esto, de ahí, claro, cuando le daba una versión a mi asesor, el asesor, claro, tampoco no es que tenga todos los días libres para leer mi tesis, entonces se toma un mes para leer la tesis, ¿no? O más quizás, entonces esas cosas también preverlas. Y yo me fui con la tesis a medias, un poco frustrado, ¿no? Porque no había terminado nada, no había hecho nada, ¿no? Y sintiendo que me faltaba mucha bibliografía, me faltaba darle un marco teórico a todo lo que me estaba metiendo, porque me costaba encontrar bibliografía y me costaba ver estas películas, ¿no? Entonces me fui a Barcelona y estuve 2 años viviendo allá, haciendo esta maestría en documental, y claro, viendo mucho documental, viendo que había muchas publicaciones, cosas que acá no había, ¿no? Ahora si van a la biblioteca van a encontrar más bibliografía al respecto, pero en esa época no había absolutamente nada, ¿no? Sobre documental. Y estuve 2 años y de ahí regresé.
Y cuando regresé, decidí enfocarme en documental. Dije, a mí me gustaría dedicarme, es decir, eso que siempre te dicen, trata de trabajar en algo que te gusta, ¿no? Entonces dije, a mí me gusta el documental, pues voy a tratar de trabajar haciendo de documental. Claro, haciendo documental es imposible, eso en ninguna parte del mundo, ¿no? Creo que con excepción de Francia, que decía una vez un realizador, en donde se estrenan a la semana 3 documentales en salas, de 10, 3, no sé si será verdad, eso me dijo. En el resto del país es imposible dedicarse solamente a la realización documental, ¿no? Entonces me dije, igual, tengo la docencia, voy a escribir un blog, voy a, voy a meterme en una asociación, que es la asociación que fundó mi profesor de documental, que se llama José Balado, que se llama DocuPerú, la asociación. Entonces me metí y me comencé a vincular, ¿no? Comencé a tener acceso a la videoteca. Como DocuPerú desde el año 2003 ha venido haciendo una muestra sobre documental peruano. Entonces tienen toda una videoteca especializada en realizaciones contemporáneas, pero también siempre han hecho retrospectivas, ¿no? A Nora Disque, entonces fue un poco rescatar la obra de Nora Disque, a José Antonio Portugal, algunas películas de Portugal, las que tenía, al grupo Chasqui, ¿no? A tantos realizadores, ¿no? Que a Mari Jiménez, a Heidi Honeyman, a Juan Alejandro Ramírez, personajes que en ninguna parte se habla de ellos, ¿no? Así es difícil acceder. Por ahí se menciona en un parrafito en el libro de Ricardo, sí, Nora realizó, pum, 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 pero desarrollar, saber, es difícil, ¿no? No es fácil. Entonces, bueno, tuve acceso a eso, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ya venía con este marco teórico construido de mi formación en Barcelona, ¿no? Había tenido acceso a mucha bibliografía, no directamente peruano, pero sí internacional y latinoamericano, entonces me sentí cómodo ya trabajando en esta parte, ¿no? Y fue naturalmente que comencé escribiendo un blog, ¿no? Con una necesidad de dejar constancia de la producción documental. Como les decía, no había ningún libro al respecto, ¿no? Entonces dije yo, al menos mi pequeña contribución en esto va a ser escribir algo, humildemente, ¿no? Entonces, si se encontraba un videíto en YouTube, ahí trataba de linkearlo, ¿no? Que la gente conociera, que supiera que existe, porque si no sabes que existe, claro, no lo puedes investigar, no lo puedes ver, no puedes tú reflexionar y dar una opinión al respecto. Te tienes que guiar por lo que dice algún crítico, ¿no? Sobre eso. Ah, tal película es así, pero si no la has visto, tú no puedes dar tu opinión, ¿no? Ok. Comencé a enseñar primero en un instituto y en el instituto ya me pedían ser licenciado. Entonces dije yo, mira, una forma de dedicarme a esto, porque en verdad me gusta un poco la docencia, quizás es un poco dedicarme a documentales a través de la docencia. Entonces dije yo, mira, será motivo para hacer por fin mi licenciatura. Ahora sí lo tengo claro. Pasó 10 años, estoy maduro, he leído bastante, he viajado, he conocido el mundo, ¿no? Ahora sí puedo. Entonces ahora sí dije, ya está. Y un poco también presenté el plan de tesis, como siempre, en la secretaría, pum, lo dejé ahí y claro, pasaron los meses y no avanzaba mucho, ¿no? Pero igual, también tenía mucho más cerrado el tema, ¿no? A partir de todo este proceso ha ido encontrando que dentro de la producción nacional había ciertos temas, ciertos ítems que se repetían más, ¿no? Por ejemplo, luego de los años de violencia política, ¿no? Hay un interés por rescatar la memoria, ¿no? Entonces hay una serie de documentales que hablan sobre la violencia política, sobre la memoria, ¿no? Hay otros documentales, muchos que giran en torno al medio ambiente, y hay otros que giran en torno al autobiográfico. Entonces dije, miren, qué interesante, ¿no? Y como hay todavía muchos prejuicios, ¿no? Sobre lo que es documental y sobre cuáles son los límites del documental, ¿no? Y que un documental tiene que ser social, tiene que ser didáctico, tiene que ser informativo. Entonces, como a mí, por lo general, siempre me ha gustado dar la contra, pues dije, pues ya, pues yo voy a irme por el otro lado. Es decir, voy a agarrar, acá voy a hablar de un tipo de documental diferente, que internacionalmente se está dando desde los años 80, que es un documental subjetivo, en donde prime el yo, y en donde más que dar respuestas, busca generar preguntas, ¿no?
Un documental que borda lo sensorial, lo reflexivo, lo performativo. Entonces quería ir por otro lado. Y dentro de esa visión, lo autobiográfico encajaba perfecto, ¿no? Porque muchas veces cuando... Ahora vamos a ver algún ejemplo de autobiográfico, porque yo creo que la mejor manera es verlo, ¿no? Más que estar hablando tanto. Entonces decanté por ese lado. Y un poco me comencé a meter de lleno, comencé a... Ya con esta base, con esta biblioteca que tenía DocuPerú, comencé a complementarla con otros espacios en donde se proyectaban películas, comencé a hacer esta base de datos con los films nacionales, tratar de acceder a los realizadores, a conversar con ellos, a que me den su feedback, ¿no?, sobre su visión. Hablé con algunos especialistas, algunos teóricos, ¿no?, que también me dieran su visión, ¿no? Me ayudó mucho a mí Emilio Bustamante, ¿no?, que tiene una visión bien general de la producción nacional, porque si ustedes leen crítica, por lo general, la mayoría habla sobre las películas de ficción, ¿no?, las que se estrenan en cartelera. Es más, no solo las de ficción, sino las ficciones que se estrenan en cartelera. Pero hay todo un circuito paralelo de películas que se estrenan en cineclubs, ¿no?, en centros culturales, de las cuales nadie habla, ¿no? Por ejemplo, ahora vengo de reunirme con Nora Disque, que es la primera realizadora mujer. Ella está trabajando desde el año 71, comenzó en la escuela de Armando Robles Godoy, y su documental más emblemático es Runan Kaiku del año 73, que lo descubrí gracias a todo este proceso, ¿no? Acaba de hacer su último documental, 40 años después de hacer el primero. Es bastante mayor ella. Y es sobre César Calvo. No sé si conocen a César Calvo. Es un poeta peruano conocido. Y ella, la verdad, es que me estaba contando, me decía, es mi último documental. Ella me ha dicho, es mi último documental. Estoy agotada, me ha demandado mucho esfuerzo hacer este documental. Y la verdad es que me siento un poco frustrada porque quiero que la gente lo vea, quiero que la gente sepa sobre él, pero no se pasa en ningún sitio, no se ve en ningún sitio, nadie escribe sobre él. Y eso pasa con el documental, ¿no? Porque, como les digo, hay un prejuicio. Si yo agarro y digo, vamos después de la charla vamos a ver una película, yo me imagino que un buen porcentaje se quedaría a ver una película. Pero si yo les digo que vamos a ver un documental, un tercio de ese porcentaje se quedaría. Y eso lo he conversado con centros culturales, con programadores, ¿no? Me dicen, yo pongo documental y viene un tercio de lo que viene usualmente. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una definición de lo que es documental. Ya sabemos qué es documental, ¿no? Cada uno tiene una idea de qué es documental. Es como si yo les digo, vamos a ver una comedia, vamos a ver un drama, vamos a ver una película de terror. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, si vamos a ver un documental, ustedes ya tienen esta idea prejuiciosa. Entonces, vamos a ver ahora algunos fragmentos de lo que me encontré yo en este proceso, ¿no? De la subjetivización dentro de la propuesta, de la presencia del realizador de diferentes maneras, del hablar de lo particular para llegar a lo universal, ¿no? Vamos a ver fragmentos y en donde no solamente tiene que quedar en algo familiar y cercano, ¿no?, sino también a partir de eso puedo hablar de temas que nos implican a todos. Les voy a mostrar algunos ejemplos. No hay sonido. Ando a pie casi todo el tiempo. Y no tengo... Los primeros días ando a pie casi todo el tiempo. Y no tengo confianza en mi francés, ni siquiera para parar un taxi. Nunca estudié francés. Lo poco que sé lo he usado varias veces, pero el resultado es siempre el mismo. No me entienden y yo no los entiendo. Y así terminamos mirándonos, el uno al otro, en frustración y sintiéndonos incómodos. Algo más me llama la atención. Todos los blancos viajan en carro con choferes y con las ventanas cerradas. No recuerdo haber visto a ninguna persona de raza blanca caminando por ninguna parte, con excepción de la zona vecina al mercado. Yo no soy blanco ni negro, pero tengo la apariencia de forastero, y me da la impresión de ser observado por la gente, con cierto estupor. No sé si es porque me movilizo a pie, por mi apariencia, o quizás por ambas razones. Esto lo confirmaré días más tarde, cuando la gente tratará de practicar su inglés conmigo. Lo primero que me preguntarán es, ¿de dónde vengo?
lo que no me sorprende. Pero más tarde descubro que parezco motivar más curiosidad racial de la que reciben otros extranjeros. Una vendedora de mercado, viajando en un colectivo, me pregunta si vengo de las Filipinas. Un canillita me mira fijo a los ojos y me pregunta si soy coreano. Un negociante de Tucson, con algo de desconcierto y como tanteando, me dice: ¿usted es francés? Me pregunta si tengo una tribu en el Perú y no sé qué responderles. Me imagino que debo parecerles como alguien que debe de tener una. Un soldado en un desfile militar me dice: en Benín uno es Fon, Lende, Yoruba, Batón. Uno es lo que uno habla. Lo que yo sé es lo que los niños me gritan por la calle. Soy un yobo, alguien que no es negro, un extraño. Y me pregunto si ellos usan esta palabra en la manera y tal vez con el resentimiento y desdén con que nosotros usamos gringo en el Perú, para gritarle al forastero, al otro, sin importarnos de dónde venga, o qué color de piel, o qué tipo de pelo tiene. Me convertí en una mamá a tiempo completo. Yo a mis 27 años tenía solo hijitos que cuidar, nada más, ¿no? Justo a mis 27 fui mamá por primera vez. Entonces como que toda la energía que yo traía se volcó de repente a ti. A lo que yo pienso de eso, quiero preguntarte, ¿qué piensas del futuro? Porque vas a tener un futuro no solo profesional, ¿no es cierto? ¿Qué vas a tener un hogar? ¿Quieres tener un hogar normal? ¿O un hogar moderno como son ahora que llaman mi atención y no acepto? ¿Eso cómo lo ves tú? Diese Bilder sind unvermeidlich mit meinem Leben verknüpft. Sie zeigen das blutige Ende der Besetzung der japanischen Botschaft in Peru. Die Geiselnehmer der linksgerichteten revolutionären Bewegung Tupac Amaru verlangten die Freilassung ihrer inhaftierten Genossen. Einer der Inhaftierten war Peter Cardenas Schulte, angeblich die Nummer 2 der Organisation. Er ist mein Vater. Was verbindet mich mit diesem Mann, der seit 1992 in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt und mir, als ich 22 Jahre alt war, zum ersten Mal einen Brief schreibt? Alejandro, mein geliebter Sohn, du wirst dich bestimmt fragen, wer ist dieser Typ, der es wagt, dich Sohn zu nennen und obendrein auch noch geliebter Sohn? Seit ich diesen Brief bekam, habe ich mir oft gesagt, jetzt sollte ich diesen Unbekannten, der sich mein Vater nennt, kennenlernen. Ich selbst bin in Peru geboren, aber ich kenne dieses Land nicht. Bin ich der Sohn eines Terroristen, eines lateinamerikanischen Bin Laden? Oder ist er ein Freiheitskämpfer, ein Che Guevara? Ist er ein Mafioso?
ein gnadenloser Krimineller? An diesem Morgen habe ich zum ersten Mal die Stimme des Mannes gehört, der mich kennenlernen will. Padres, hermanos, amigos o esposos, de aquellos que resultaron afectados directa o indirectamente por decisiones o acciones en las que yo haya estado involucrado, para pedirles, con un espíritu autocrítico y reflexivo, perdón. Perdón por haberlos dejado sin padres, hermanos o hijos. Y aún más, pido perdón a mis propios hijos, por haberlos dejado sin padres, sin infancia, obligados a vivir en el desarraigo, en el refugio exterior y incluso de la caridad. No, a mí me emociona cuando él les pide perdón a ustedes. Él reconoce, ¿no? O sea que los dejó sin padre. En tu caso, en el caso de los muchachos también, ¿no? De mis hijos. Esta es la sentencia, ¿no? Los fundamentos y el considerando. Dice, esta sala penal falla condenando a Matilde María Civil Arredondo Guevara por la comisión del delito de terrorismo a 15 años de pena privativa de libertad. Firman Free and Just, que son las claves de los tres magistrados. Analizan los hechos, sino que se pretende difamar a quien está como acusado. Por lo tanto, pueden sentenciar como mejor les parezca, ya tienen todos los antecedentes, todos los expedientes, y no hay más en este momento, creo que yo pueda contestar. Papá, tú en esos años que vivíamos en Perú, ¿no sabías entonces en qué actividades políticas estaba ella en Perú? No sabía. Yo nunca supe que Sibila tenía algún vínculo más formal con Sendero Luminoso. Entonces la primera vez que la detuvieron, tú pensabas que era inocente. Completamente. Ahora, y yo también hay que tener cuidado con los términos inocente y culpable en ese contexto. No es el mismo contexto que un señor que le da un balazo a una señora en la calle para robarle la cartera. Es otro contexto. ¿Cuál es ese contexto? Es un contexto ideológico. Es un contexto en el que tú tienes que llamar culpable a una persona que está ideológicamente convencida de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo que la guerra es necesaria para llegar a una sociedad más justa, ¿no? Entonces uno podría llegar finalmente a un acuerdo de que se trata de algún tipo de culpabilidad, pero de ninguna manera es el mismo tipo de culpabilidad cuando hablamos en términos de la justicia criminal. Es otra cosa. Es bien complejo el asunto. Yo no... como te digo, desde un punto de vista de la justicia, yo no sé cómo entra la justicia ahí, pero cuando entra
normalmente desde un régimen no muy democrático, como ocurrió en Perú con Fujimori, como ocurrió en Chile con Pinochet, ¿no es cierto?, a juzgar gentes que han tenido una lucha social, que han desarrollado una lucha social, y encuentra que esa gente son culpables, ¿no? Y entonces uno dice, ¿culpables de qué? Entonces cuando uno dice culpables de qué, ahí se especifica, ¿no es cierto?, porque esta persona mató a esta otra y se descontextualiza todo y aparece como un simple criminal, ¿no? Todo lo demás, el hecho de que yo me haya suscrito, digamos, un movimiento que lucha por una justicia social, por una sociedad, eso no cuenta nada, ¿no? Entonces es muy complicada la cosa, no es tan simple, no es llegar y decir es culpable o no es culpable. Para mí, Sibila no es culpable, simplemente. Si hay que decirlo así derechamente y a seca, no es culpable. Lo menciono solamente en el libro, ya, porque la tesis posterior a la dirección. Entonces, dentro de esta visión clásica que tenemos de documental, es encontrarte propuestas así, diferentes, en donde se está hablando de identidad, ¿no? Se está hablando de género, se está hablando con una sensibilidad diferente, se está hablando de otro lado, otro punto de vista sobre una historia que conocemos, ¿no? Claro, es que me parece súper importante hablar sobre esta temática, así como hay muchas más sobre las cuales no se ha hablado todavía, ¿no? En el documental, en la ficción, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque en muchas proyecciones, en donde, por ejemplo, el segundo ejemplo que vimos era de Marianela de la Vega, que es alumna de aquí, en algunas ocasiones le han dicho a ella, cuando ha pasado sus proyectos, bueno, a mí me interesa tu relación con tu mamá, tu relación con tu abuela, no hablar de eso, ¿no? O, por otro lado, también le puedo decir, mira qué egocéntrico, quiero hablar de ella, ¿no? Entonces hay una serie de reparos cuando hay una aproximación autobiográfica. Entonces, a mí, por eso el título también del libro, a mí me parece, yo siempre salgo a defender esas propuestas, por más que algunas sí caigan en lo egocéntrico. Porque yo siento que hay que ser valiente. Porque si yo agarro, saco ahorita mi cámara, me acerco donde cualquiera de ustedes y comienzo a preguntar, oye, ¿tú dónde vienes? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás acá? ¿Qué te parece? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Te llevas bien con tu mamá? ¿Te trata mal tu mamá? Eso hacen todos, eso es fácil, eso hace la prensa, eso se hacen los reportajes, ¿no? Pero a ver, volteen la cámara, ya ven ustedes problemas, de cómo se sienten, cómo les afecta el día
día a día, cuál es la relación con su, por ejemplo, ¿no? El no conocer a su padre, en el caso de Alejandro Cárdenas, ¿no? Y es el plus de que es el número 2 de Libertad, ¿no? Pero en el fondo la película es un hijo que va a buscar a su padre y a través de esa búsqueda se está buscando a sí mismo, ¿no? Por el otro lado, Marianela está cuestionando, ¿no?, su identidad, su rol como mujer en una sociedad cambiante en donde su abuela, el rol de la mujer en la época de su abuela era de una manera, su madre ya comenzó a romperlo y ella se cuestiona si casarse, si no casarse, si ser madre, si no ser madre, tener una vida alternativa, ¿no? El caso de Juan Alejandro Ramírez, ¿no?, que viaja al extranjero y se siente foráneo como él mismo se siente en el Perú. Es decir, él cuando está en el Perú, su viaje es un reflejo de cómo se siente en el Perú, ¿no? Y hay una discriminación. Entonces es a partir de una experiencia personal muy particular, tocar temas en los cuales de alguna manera nos vinculamos todos. Entonces a mí me parecía bien interesante esta aproximación, ¿no? Entonces he hecho acá, la había traído, eso fue un poco lo que hice, ¿no? Mapear el origen del autobiográfico. ¿De dónde surge el autobiográfico? ¿No? Para que llegue a lo cinematográfico, una investigación que hice, y un poco encontrar que en la literatura, encontrar que en la literatura es donde aparece la primera manifestación del autobiográfico, ¿no? Y eso me va a servir de punto de partida para abordar esto. Y después, cómo en mi proceso esto va a ir llegando al documental, ¿no? Porque no entra de frente al documental, porque, como estábamos diciendo, el documental tiene esta propuesta más objetiva, clásica, formal, ¿no?, de terno y saco y corbata, ¿no? Entonces va a entrar dentro del cine experimental autobiográfico primero, ¿no? Entonces en los años 30, en los años 60, dentro del cine experimental vamos a encontrar cosas autobiográficas, pero no van a ser consideradas documentales. Eso es posterior, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? El interés en la producción documental peruana, que ya les decía, pero que eso ya es un plus mío, ¿no? Es decir, a mí me interesaba y en el proceso sumó a mi proyecto, pero yo ya tenía este interés desde años antes, ¿no?, de ver, y que es parte de mi adicción, que es a ver películas, ¿no? Entonces es un poco también saber cuál es nuestra producción nacional previa, ¿no? Entonces ahí fue reconocer espacios, es decir, por ejemplo, FENACO, ¿no? Saben que hay un festival que antes era en el Cusco, ahora es al norte. FENACO, entonces era escribir a la gente de FENACO y pedirles un listado de las proyecciones previas que habían tenido y ver cuáles eran documentales. Ir al Centro Cultural Cafay, que es un espacio donde pasan todos los viernes cine nacional, y pedirle al programador qué películas había pasado antes. Ver los catálogos del Festival de Lima, ¿no? Ver las muestras de documental peruano. Entonces comenzar a investigar y a ver y a delimitar dentro de estos documentales que se han pasado a los años previos, cuáles tocaban el tema autobiográfico. Y ahí entonces ya era el contacto con los realizadores o con los programadores, si me podían facilitar una copia, ¿no?, y verlos. Y en base a mi marco teórico, es decir, a lo que yo había investigado, ahora les voy a mostrar qué características delimito dentro del autobiográfico, ya podía clasificar las producciones nacionales, ¿no? Una vez que tenía este marco teórico, seleccionaba las películas, ¿no?, y ya interactuaba con los realizadores. Veía la película, conversaba con ellos sobre su proceso, cómo lo habían trabajado, ¿no? Y comenzaba ya a escribir, ya comencé a escribir primeros borradores de mi tesis. Súper importante en mi caso fue comprar libros afuera, porque acá no había, ¿no?, encargar libros, comenzar a mapear especialistas afuera, qué es escrito sobre autobiográfico. Tampoco es que haya demasiado internacionalmente, pero encontré uno en Argentina sobre el autorretrato. Hay uno muy famoso de Jim Lane, norteamericano, sobre el documental autobiográfico norteamericano. Los norteamericanos, como son muy egocéntricos, trabajan mucho el autobiográfico, como Michael Moore, Morgan Spurlock, seguro han visto el señor que comía hamburguesas, ¿no?, por un mes de McDonald's, ese es Morgan Spurlock. ¿No? Y así fue detectando ciertos libros que me han servido como marco teórico para aproximarme
y delimitar y encontrar ciertas características vinculadas al documental, ¿no? Entonces, por un lado, delimité tipos de documental. Como les digo, el origen del documental, del autobiográfico, perdón, viene de la literatura. Entonces vamos a encontrar que estos tipos, que delimité a partir de mi marco teórico, están vinculados a la literatura, ¿no? Tengo el diario fílmico, un diario, ¿no? No sé si conocen, hay un realizador que se llama Jonas Mekas, que es de la movida del cine experimental norteamericano en los años 60, de la época de Andy Warhol. Él escribió un diario físico y cuando llega a Estados Unidos se compra una cámara y comienza a hacer un diario fílmico, ¿no? De su día a día. Es más, en el 2007 hace un proyecto que se llama 365 días y todos los días subió un videíto al internet y podíamos ver su diario del día a día, ¿no? Y este señor tiene más o menos 70 años, 80 años y sigue produciendo y trabajando de esa manera tan experimental, contemporánea, rompedora, sin estar cuestionándose límites de géneros, ¿no? Es muy interesante Jonas Mekas. El cine ensayo, el ensayo fílmico, ¿no? El ensayo también es un vínculo importante. Uno de los principales dentro de la literatura que comienza a hablar del yo es Montaigne, ¿no? Y él trabaja precisamente el ensayo, ¿no? Los ensayos de Montaigne. Entonces Jonas Mekas también trabaja el ensayo, Chris Marker, Jean-Luc Godard, Juan Alejandro Ramírez, el primero que estábamos viendo, también trabaja de una forma ensayística, ¿no? En donde a partir de una propuesta en donde se mezcla lo poético, lo personal, lo social, el realizador reflexiona sobre su entorno, ¿no? La carta, ¿no? La carta también viene de la literatura. Entonces son tipos que voy encontrando que están vinculados a la literatura. Y después, otros que me parecían súper interesantes, era el retrato. Quizás los que más vamos a encontrar aquí va a ser autorretratos, ¿no? En donde el realizador se retrata a sí mismo y su entorno, el retrato familiar. Y como los ejemplos que hemos visto sobre los años de violencia política, la historia oficial versus la memoria familiar, ¿no? Porque históricamente, ¿quiénes son los que han escrito la historia? Bueno, sí, ¿quiénes son los que han tenido los medios y nos han dado un punto de vista? Es decir, ahora, si nosotros queremos saber algo, vemos los periódicos, ¿no? O vemos las noticias. Y siempre está vinculado eso a la verdad, ¿no? Un noticiero dice la verdad y un periódico dice la verdad. Lo que es interesante es que cuando hay campañas políticas, cada periódico dice su verdad, ¿no? No sé si hay un debate entre varios candidatos y cada periódico diferente dice ganó tal o ganó tal o ganó tal. Entonces, ¿cómo pueden haber ganado todos? ¿No? ¿No hay una verdad? ¿O hay varias verdades? ¿Y esa verdad de quién depende? ¿Del dueño del canal? ¿Que tiene un interés detrás de que gane tal o gane tal? Entonces, encontré esta línea que me parecía muy interesante en el texto de Jim Lane, en donde la directora Rea Tahiri es una directora de origen japonés en Estados Unidos, que mientras hace un documental en donde, por un lado, habla de cómo habían sido representados los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y lo compara con cómo la vivencia que tuvo su madre en un campo de concentración en Estados Unidos solamente por ser japonesa, ¿no? Claro, eso no lo dice el gobierno de Estados Unidos, no dice sí, pues hubo campos de concentración, no. Solamente nos dan una versión de las cosas. Entonces fue interesante encontrar este documental de alias Alejandro, ¿no? En donde escuchamos al hijo de uno del MRTA hablar sobre eso, ¿no? Y este más reciente, que es Sibila, que es la sobrina de la esposa de Arguedas, que fue acusada de terrorismo, de senderista, y estuvo 15 años presa, ¿no? Entonces es interesante escuchar el otro punto de vista, ¿no? Bueno, y encontré también algunas características, ¿no? Estos tipos y estas características fueron mi marco para después delimitar qué producciones peruanas cumplían con estos elementos autobiográficos, ¿no? La presencia del yo, del realizador. Como hemos visto, el director no necesariamente tiene que salir frente a cámaras. En el caso de Marianela, ¿no? En el segundo, veíamos cómo ni escuchar su voz, ¿no? Veíamos cómo su voz era a través de textos, ¿no? Y súper bonito, ¿no? Porque decía esposa
no soy. ¿No? Que si ella le hubiera dicho, no soy esposa. ¿No? También trabaja con una estética muy particular, ¿no? Hay una experimentación de por medio. Otro elemento, cuando se acusa al autobiográfico de egocéntrico, hay un teórico que se llama Andrés Di Tella, que dice que es súper importante que haya una sensación como salir del closet, utilizando la terminología gay, ¿no? Es decir, hay algo tan personal que nos afecta, que no es fácil contarlo, y que no voy a agarrar y se lo voy a decir a cualquiera, que si hay esa sensación y haces el documental sobre eso, con esa sensación de salir del closet, no estás cayendo en este egocentrismo de voy a hablar de mí porque yo soy lo máximo, con mi abuelito es lo máximo y le quiero hacer un documental a mi abuelito. ¿No? Entonces son temas muchas veces densos, delicados, de enfermedad, de muerte, de sufrimiento. ¿No? Por otro lado, la historia no oficial, lo que estábamos diciendo hace un momento. Hay otros que no he traído en este caso, pero hay varios documentales en autobiográficos donde se usa el humor y el sarcasmo, la ironía. Por ejemplo, hace poco vi uno que se llama Mis fracasos amorosos. Entonces es un chico diciendo que le va mal con las chicas, que tiene problemas de erección y que para solucionarlo va a ir a buscar a sus exnovias para que lo ayuden a seguir con su vida, ¿no? Y en el proceso, como no funciona bien, comienza a tomar Viagra y se toma una Viagra y no pasa nada, se toma 2, se toma 8, sale por la calle, es decir, entonces comienza a meter, para hablar del tema, para no hablarlo directamente, a veces usan la ironía y el humor, ¿no? Para acceder a un público más reacio a afrontar ciertos temas, ¿no? Es una estrategia interesante, eso también hablo en el libro. Y el otro elemento, que yo creo que es un poco también, está vinculado a la producción más contemporánea, es que aparece otra sensibilidad, porque históricamente el documental de Saco y Corbata, ¿no? Objetivo, informativo, didáctico, estaba vinculado pues al hombre del primer mundo que venía al tercer mundo a decir las cosas son así, ¿no? Y esa democratización de los medios lo que ha permitido es que otros grupos minoritarios, a través del, ya sea por género, por etnia, por religión, tengan acceso a esta tecnología. Entonces esta hegemonía patriarcal se pierde, ¿no? Y por ejemplo, no quiero decir que antes no haya mujeres que hayan hecho documental, pero muchísimas más mujeres acceden al documental y muchísimas más mujeres dan su punto de vista y por default tienen otra sensibilidad y abordan las cosas de otra manera y no ponen una distancia al acercarse al personaje, ¿no? Y exploran su lado más interior, más íntimo, sobre todo porque históricamente nunca se ha hablado desde su visión. Si la mujer, si se hablaba sobre la menstruación, era la visión, o sobre el parto, era la visión masculina que podía tener sobre ese tema. Cómo abordar una mujer ese tema va a ser completamente diferente a cómo lo aborda un hombre. Entonces, eso es lo que va a comenzar a aparecer también, ¿no? Entonces, son una serie de características y una serie de tipos que nos pueden servir, que me sirvieron para delimitar toda la producción nacional, y eso me llevó a detectar, a mapear aproximadamente, 68 documentales autobiográficos, 4 producidos entre el año 84 y el 99, pero miren como del 2000 al 2004 hay 11, del 2005 al 2008 hay 15, del 2009 al 2011 26, y solamente el año pasado hay 12. ¿No? Como ya terminé el libro este año ya no averiguo cuántos hay, no importa, no, mentira. Pero sí, ¿no? Entonces se ve que hay un increyendo y que eso va a seguir. Claro, eso tiene muchas más características, muchos más elementos sobre los cuales podemos hablar, ¿no? Sobre, por ejemplo, que la mayoría son estudiantiles, universitarios, ¿no? Que es una primera aproximación. No hay ningún largometraje peruano hecho por un peruano que vive en el Perú, ¿no? El que hemos visto, el de Alias Alejandro y el de Sibila, son peruanos de nacimiento, pero que ellos viven, una en Chile y el otro vive en Alemania, ¿no? Quizás porque todavía hay este prejuicio sobre el documental, ¿no? Y sobre hablar a yo y exponerse, porque no es fácil exponerse, ¿eh? Es decir, que ustedes hayan visto una película sobre mi vida, ¿no? Y después yo salir y hablar frente a ustedes,
¿no? Porque me estoy exponiendo ahí, ¿no? Estoy diciendo qué soy, qué problemas tengo, ¿no? No es fácil. Entonces yo llegué a delimitar, específicamente para mi investigación, y en primera instancia yo lo que quise hacer fue hacer estudios de caso, ¿no? Y había escogido a 3 películas y 3 realizadores. Pero tuve un problema porque el director de Alias Alejandro no quería hablar conmigo, ¿no? Yo asumo, es más, no me quiso dar una copia de su documental, lo tuve que conseguir por otro lado. Y yo asumo que la debe haber pasado mal cuando exhibió la película acá. Sé que cuando la exhibió en el 2005, bueno, primero fue censurada y no se quiso pasar. Hubo una manifestación, unos comentarios, y al final se pasó la película. Y imagino que va a haber tenido un choque, porque a veces es fácil también hacer la película, como sobre todo si estás viviendo afuera y no sabes del impacto que puede tener hablar del MRTA o de Sendero Luminoso en el Perú, ¿no? Yo creo que él ha cerrado un capítulo y ha decidido no hablar más de la película. Sé que ahora tiene otras producciones, pero se dedicó más a la ficción. Y al final no me dio nunca la entrevista, por más que quedamos muchas veces, éramos amigos de Skype, por Facebook éramos amigos, porque vive en Alemania, ¿no? Es decir, había hecho todo, pero nunca quedaba con él. Entonces al final, y eso hizo que me atrasara bastante, la verdad. Entonces al final decidí cambiar la propuesta, y lo enfoqué de otro punto de vista, ¿no? Decidí centrarme en estos realizadores que habían trabajado en los años 80 y 90, que habían sido los primeros que se habían aproximado al autobiográfico, como Mari Jiménez y Juan Alejandro Ramírez. Después delimité que Marianela Vega y Leonardo Sagasti mientras eran estudiantes, en el año 2002 hicieron sus primeras producciones autobiográficas y después las siguieron desarrollando. Y tienen varias producciones de ese estilo, aunque en los últimos años ya no han producido, pero hasta el 2007 estuvieron produciendo. Después, en el año 2004, entre el año 2004 y 2006, que era un periodo donde había mucha producción, seleccioné 2 documentales que me parecían importantes porque hablaban temas que yo creo que son claves, ¿no? Por un lado, El Perdón hablaba de un tema ético, que siempre se cuestiona mucho dentro del documental, y él es Alejandro, ¿no? el que hemos visto, ¿no? Porque abordaba el tema político, ¿no? Que me parece importante que quede constancia porque esa película se ha visto muy poco. Y para los últimos años sí me centré en propuestas diferentes. Da la casualidad que, por ejemplo, las 4 propuestas de los últimos años todas son realizadoras mujeres, ¿no? Tienen propuestas bastante experimentales, ¿no? Como el trabajo de Rosa María Oliart, ¿no? Tenemos desde... Y muchos son... Y también son realizadoras que no son per se realizadoras, es decir, son mujeres que han hecho estos proyectos, estos documentales, pero no se consideran realizadoras, es decir, por ejemplo, realizadora, por ejemplo, Rosa María Oliart es sonidista, ¿no? A eso me refiero, es decir, no es directora, ¿no? Y se aproxima al documental como una forma de expresión, y se van a ver esos casos, ¿no? Gente que de otras áreas, o Mandongo Mujica incluso, que es un músico reconocido, ha hecho un documental autobiográfico, ¿no? Me parece interesante. Eso. Entonces, claro, no los voy a delimitar ahora qué características encontré en cada uno, a los que les interese después pueden revisar el libro, ¿no? Pero sí delimito en cada uno qué características encontré a partir de mi marco teórico, ¿no? Cuestionamiento de la ética, lo que les decía, ¿no? El documental como catalizador de emociones, en Alias Alejandro, la historia oficial versus la memoria familiar, un diario de viaje, el uso de herramientas como la animación, ¿no? Que antes era imposible encontrar una animación en un documental, ¿no? Porque es algo completamente subjetivo. Y finalmente las conclusiones a las que llegué dentro de todo mi proceso, ¿no? En verdad ha sido un proceso muy largo, que de alguna manera creo que todo ha ido sumando, ¿no? No tenía muy claro que iba a ser la tesis al final, ¿no? Es decir, yo creo que ha sido mi misma vinculación con el documental, con la realización, me fue llevando por ese lado. Yo no tengo un perfil, no tenía un perfil de investigador, la verdad, cuando estudiaba. Yo quería realizar,
¿no? Y estaba cerrado en realizar, pero naturalmente me fui decantando y fui viendo la importancia de investigar, de leer, de saber más al respecto. Y yo creo que el libro fue un resultado natural de este proceso, ¿no? Y yo creo que esos años de experiencia me ha ayudado a afrontar esta tesis de una manera diferente. Quizás hubiera sido mucho más sencillo si me hubiera puesto las pilas cuando estaba estudiando y la sacaba y ya la tenía lista, ¿no? Porque en verdad después es difícil retomarla, ¿no? Pasas por muchas cosas, comienzas a trabajar, te vas a estudiar fuera, te mudas y la verdad es que te olvidas de la tesis y se te pasa el tiempo y no te das cuenta. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte en reencaminarme y terminarla, pero la mayoría de compañeros míos que ahora están trabajando y que no tienen un interés en la docencia, no encuentran una motivación para hacerla, ¿no? Porque en la mayoría de trabajos, al menos audiovisualmente, no te piden una tesis, no te piden una licenciatura. Claro, en otros casos sí, ¿no? Y en algunos casos incluso para que ganes X, Y o Z, contra más títulos tienes, ganas más, ¿no? Yo, en verdad, les recomiendo que si pueden sacar su tesis a partir de los cursos que están llevando, aprovechenlo y cierren ese capítulo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, traten de hacer algo que les gusta. No se metan en algo que no les gusta, porque es más difícil. Otra cosa, no se compliquen la vida. Traten de ser muy específicos, muy puntuales, algo que les interesa, al grano, y no tratar de, no, porque me interesa hacer una película, como hice yo, entonces voy a investigar sobre eso para... No. Muy específico y vayan a lo que les interesa, ¿no? Esos son lo que les podría decir. No sé si tendrán preguntas, dudas, cosas que quieran decir, comentar. Mucho flor. ¿Qué tan fuerte crees que es el interés del peruano, pero el limeño promedio, en ver un documental que le diga su propia realidad? ¿Me estás hablando de un documental en general o un documental autobiográfico? Claro, Autobiográfico. Es decir, ¿qué tanto a ti te podría interesar ver un documental sobre mi vida, dices? Yo no, porque soy estudiante de comunicaciones. Ya. Pero, digamos, Lima, Cineas, no en Perú, sino Lima. ¿Qué tanto es uno a ir al cine? Claro. Yo siento que hay, como estaba diciendo, yo creo que hay un prejuicio en general, más allá de lo autobiográfico, que yo creo que es un nivel posterior, ¿no? Digamos que vamos a ser más realistas. Han estrenado Sigo Siendo, ¿no? Es un documental, ha estado en cartelera, ustedes son estudiantes de comunicaciones, ¿cuántos de ustedes han ido a ver Sigo Siendo? Las manos, por favor. Menos de la mitad. Entonces, si Sigo Siendo, que es un documental, que la gente acababa la película y se paraba y aplaudía, es un documental musical que nos puede ser mucho más cercano, la gente no lo va a ver, esto mucho menos, pues. Pero porque, como les venía diciendo desde el comienzo, ya de por sí, de poner documental, ya hay un prejuicio. Yo siento que el primer nexo que debe haber con la gente que debe tener el documental es a través del documental musical. El documental musical es el más accesible al público porque a todos nos gusta la música, pues. Todos nos vamos a enganchar mucho más con la música. Y eso creo que tiene que ser parte de un proceso. Hay muchos documentales musicales muy buenos que se han producido en los últimos años en el Perú. Hay uno que se llama Lima Bruja, no sé si lo han visto, sobre la música criolla, que es muy bueno. Hay uno sobre los saicos, hay uno sobre Lucha Reyes, está el de Mandongo Mujica, está el de Corcuera. Podríamos hacer un listado de 10 documentales musicales que podrían salir en la República los domingos pagando 3 soles. Yo creo que esa sería una mejor manera de que poco a poco se vaya construyendo un mercado para que vean estos documentales. Y yo creo que esto es posterior.
Primero comencemos con los pilares, ¿no? Para ir construyendo de a pocos. ¿Qué más? ¿No hay preguntas? ¿No hay intereses? Entonces me regreso con todos los libros que he traído, pero a nadie le interesa. ¿No crees que como que el germen de un interés como que más grande por el documental podría estar en el reportaje, por ejemplo? O sea, sé que todo el Perú es panorama. Sí. Precisamente a mí lo que me interesa y lo que yo hago en clase es tratar de diferenciar reportaje de documental. Porque nosotros vinculamos necesariamente al documental con el reportaje. Y a veces es difícil de delimitarlo. ¿Por qué? Porque el reportaje surge del documental. Es decir, en los años 60, cuando aparecen los micrófonos, ¿no?, estos de mano, el realizador sale a la calle y comienza a interactuar con las personas y aparece de alguna manera el reportero. Y después ese reportero es asumido por la televisión y aparecen los noticiarios en televisión, porque antes los noticiarios estaban en el cine. Y un montón de cosas que ahora vemos en televisión son consecuencia del documental. Los videoclips vienen del documental. Los realities vienen del documental, ¿no? Los noticiarios, los reportajes vienen del documental. A mí particularmente, precisamente me interesa, más que vincular al documental con el reportaje, es diferenciar al documental del reportaje, que el reportaje se quede en la televisión y el documental sea una herramienta más personal, creativa, de subjetividad, en donde tú como realizador puedas decir lo que tú piensas y no lo que piensa el dueño del canal, porque ese es un reportaje. Dime. ¿Un documental siempre es un punto de vista o también puede servir, o sea, puede tener otra finalidad? ¿Cómo? ¿Qué clase de respuesta es otra del público? ¿Qué clase de respuesta del público? No entiendo. O sea, si tú vas a ver un documental, Sí. estás yendo a verlo porque te interesa saber el tema, y tú cuando lo vas a escuchar no te interesa el tema porque te interesa que los demás sepan el tema, porque te interesa que haya la relación, o sea, ¿cuáles son las razones para hacer un documental? Para mí todos los documentales son autobiográficos. Lo único que el realizador no sale en la película, pero todos los documentales son autobiográficos, porque todos los documentales surgen de un interés particular en hablar de un tema y querer compartirlo. Ya después vamos a ver cómo lo hago, esa es otra cosa. Salgo yo, entrevisto a Carla, entrevisto a Juan, a Paula, a Perico. Eso ya es. O grabo solamente la facultad y nadie habla. ¿Cómo lo cuento? Ya es diferente, posterior. Pero todo surge a partir de un interés particular. Es decir, si yo agarro y te digo, vamos a hacer un documental sobre el conflicto en Cajamarca, ¿no? Y yo te digo que tú hagas el documental, pues tú tienes un punto de vista al respecto, ¿no? Tú o crees que se contamina o crees que no se contamina. Y a partir de tu punto de vista vas a hacer tu documental. Tenemos esa idea errónea de que existe la objetividad, que es erróneo, no existe la objetividad, no se puede ser objetivo nunca, nunca. Todos somos completamente subjetivos, porque tenemos un punto de vista sobre las cosas. Podemos buscar la objetividad, que es diferente, pero no se puede ser objetivo. Y entonces, si tú quieres darle la palabra a los dos, por ejemplo, dices, no, yo voy a ser objetiva sobre el tema, voy a hacer que hable el de la minera y voy a hacer que hable la señora, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el último que habla, por ejemplo? Porque nosotros siempre nos vamos a quedar con el último comentario. Si yo puedo agarrar y poner a una serie de pobladores hablando, sí, pum, pum, y al último le doy la palabra al de la minera. Y dice, sí, pues es verdad, contaminamos, pero hemos hecho obras y hemos hecho esto y hemos hecho lo otro. Y entonces nosotros como espectadores que no estamos formados decimos, ah, sí, pues contaminan, lo reconocen, pero están haciendo algo bueno. Es así. Entonces, aparentemente el documental es objetivo, pero en verdad es a favor de uno. E igual hacen a la inversa, podríamos hacerlo a la inversa. Puedo poner a los de la empresa diciendo pum, 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 y al último pongo a la señora, y la señora dice, no, pues ellos dicen eso, pero en verdad miren cómo está y se ve que está contaminado.
Si ustedes comienzan a analizar cada propuesta audiovisual, cada propuesta tiene una intencionalidad y tiene el punto de vista del realizador. Está ahí. Que no lo veamos es otra cosa. Que estemos acostumbrados a no darnos cuenta es otra cosa, porque es lo que vemos siempre, todos los días. Pero siempre hay alguien detrás y un interés detrás en toda construcción audiovisual. Por eso es fácil decir, no, yo estaba ahí, encendí la cámara y no hice nada. ¿Cómo que encendiste la cámara y no hiciste nada? Desde que pusiste la cámara acá y encuadraste aquí, estás escogiendo un punto de vista. Porque no hay una cámara, bueno, ahora sí hay, pero una que grabe 360 grados, bueno, o arriba o abajo para captar la realidad, ¿no? Yo estoy escogiendo encuadrar algo. Poner la cámara aquí, 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 aquí o aquí, ¿o no? Cuando ustedes toman una foto, ¿no están escogiendo de todo una cosa? Pues hay un punto de vista, pues. O cuando ustedes están editando y están ordenando las secuencias que han grabado, ¿ustedes no están diciendo, pongo esta después de la otra? ¿O se ponen solas? No, pues. Son ustedes los que están poniendo las cosas una detrás de otra. Entonces, es muy fácil decir, no, yo encendí la cámara y encontré eso. No, pues. Porque tú al final puedes decidir ponerlo o no ponerlo, sacarlo o no sacarlo, en qué orden lo pones, a quién entrevistas, a quién no entrevistas. Hay un montón de elementos que son interesantes y son importantes cuestionarse. Porque si no, nos engañan y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Dígame, Paula. Eso no vale. Yo planteaba si es que se podía delimitar o encontrar documentales autobiográficos en la producción nacional, ¿no? Entonces, para eso fue que investigué todo este marco teórico y comencé a delimitar estas características en los documentales, ¿no? Si tenía primero que saber a qué me estoy refiriendo con documental, a qué me estoy refiriendo con autobiográfico, ¿no? Y dentro de este contexto latinoamericano-peruano, ¿no? Entonces ahí yo creo que es clave, por ejemplo, porque vamos a encontrar 1000 definiciones de documental, cada uno de nosotros puede definir qué es documental, encontrar a un teórico o a varios teóricos para nosotros a partir de esas lecturas sacar nuestra definición con la que vamos a abordar el tema. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? Y lo mismo por el lado autobiográfico, ¿no? Escarbar y ver de dónde viene el autobiográfico y tratar de delimitarlo. Eso es un gran problema que tuve, porque es difícil delimitar qué es documental, porque hay muchas definiciones, y es difícil delimitar qué es autobiográfico. Entonces, sumas que documental es difícil de delimitar y autobiográfico también, entonces ya sobre qué estás construyendo, ¿no? Entonces, por eso trabajo mucho con tipos y características, más que con una definición cerrada específicamente de documental autobiográfico, ¿no? Y esa es la base sobre la cual comienzo a hacer todo este mapeo de películas, encontrando estos elementos y diferenciándolos, ¿no?, de aproximaciones quizás más performativas o en donde el realizador interactúa más, pero la película no gira en torno a él, ¿no? Porque hay diferentes aproximaciones del yo. Por ejemplo, en un reportaje sale el realizador, sale el reportero, ¿no? Es un yo. El reportero sale ahí, ¿no? Pero ¿qué vínculo tiene él con la historia? ¿Qué tan cercano, qué tanto le afecta a él la historia? El reportero solo va y genera información, no se está incluyendo dentro de la historia. El nivel de inclusión que tenga, de comprometerse con la historia, qué tanto le afecte, es lo que delimitará qué tan autobiográfico o no puede ser la aproximación. Claro, algo que siempre digo, esto no es matemáticas, no es 2 más 2, 4, ¿no? Entonces todo es muy subjetivo, para tomarlo con pinzas. Si uso tal teórico, puedo definir tal cosa, y si uso tal otro, puedo decir tal otro, ¿no? Entonces también es un poco utilizar a los teóricos que a ustedes les convenga para hablar sobre su visión de lo que están encontrando, ¿no? Ese es, yo creo que clave, ir encontrando teóricos que vayan con su visión, ¿no?, y que digan por ustedes lo que ustedes piensan del tema, ¿no? Yo creo que eso es muy útil. ¿Algo más? ¿No? Dígame, Carlita.
política, la tipología, la forma de la tipología, el tiempo. Sí, comencé a... Como delimité todos esos tipos y esas características, me parecía interesante demostrar que podía encontrar cada una de ellas en las producciones nacionales. Entonces, en base a eso fue que escogí esas películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía que haber realizaciones hechas por estudiantes, realizaciones por peruanos que viven en el extranjero, realizaciones hechas en los años 80, realizaciones en donde haya una carta audiovisual, una que sea un ensayo, historia oficial versus historia familiar, es decir, trataba de todos los tipos y características que había encontrado, se complementara con las películas a analizar, ¿no? Y por eso seleccioné esas 10. Por ese lado fue, ¿no? Porque había muchos más, como les digo, no había 68. Y claro, historia familiar versus historia oficial versus memoria familiar son poquísimas. Está la de alias Alejandro y la de Sibila, que es posterior, ¿no? Pero solo tenía una. Los retratos y autorretratos es lo que hay más. Cartas, encontré 2. Diarios, encontré 3, ¿no? Ahí tengo un mapeo de cuántos encontré de cada uno, ¿no? Pero sí, traté de cubrir todo el espectro, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, pues es eso. No sé, yo he traído algunos libros, no sé si hay algunos que estén interesados, les interesa el tema, abordarlos, ¿no? Pueden aproximarse y por 25, no mentira, y se los doy. Gracias.